que teníamos la oportunidad de hablar fuera de micrófono con él y pocas veces, algo que debo reivindicar una y otra vez, Jorge dijo que Trump iba a ser presidente y Jorge dijo lo que iba a pasar con mucho tiempo de anticipación. Cuando todos lo poníamos en duda, Jorge fue contundente y tuvo razón. Y también hablábamos fuera de cámara con Jorge diciendo que no me acuerdo un solo presidente que haya cumplido tan a rajatabla todas sus promesas de campaña. Jorge, ¿es así? Bueno, es así. Uno de los motivos fundamentales por los que Trump fue elegido presidente en 2016 fue la cuestión inmigratoria. En ese año 2016, en el mes de diciembre de 2016, más de 70.000 inmigrantes ilegales provenientes en sus 2/3 partes de los países centroamericanos ingresaron a los Estados Unidos, atravesaron la frontera y en su mayor parte permanecen allí. Esto hay que colocarlo en el siguiente contexto. En los últimos 10 años, Estados Unidos se ha convertido en el país que ha recibido más refugiados en el mundo, sobre todo provenientes de los países centroamericanos. Más de 600.000 inmigrantes ilegales que reclaman refugio en los Estados Unidos y en su mayor parte, más de 60%, provienen de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador. Esto conviene colocarlo en el siguiente contexto. Prácticamente la totalidad de estos inmigrantes ilegales provenientes de los países centroamericanos reclaman el estatus de refugiado político. Sin embargo, en estos países de Centroamérica hay una caída significativa del nivel de violencia interna. Son en realidad inmigrantes que buscan refugiarse en los Estados Unidos por una razón fundamental, que son los niveles de pobreza de estos países centroamericanos en relación sobre todo a lo que representa Estados Unidos siempre y en lo que representa especialmente Estados Unidos ahora. El contexto de esta situación conviene colocarlo en los siguientes términos. La economía norteamericana 2018 está creciendo casi 5% anual, segundo trimestre del año. En primer lugar. En segundo lugar, la tasa de desocupación de Estados Unidos es 3.8% de la población económicamente ocupada. Es la más baja de los últimos 40 años. En Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes ilegales. Se han incorporado más de 600.000 provenientes de los países centroamericanos en los últimos 5 años. Por eso, la razón fundamental por la que estos inmigrantes ilegales están constituidos en su inmensa mayoría por unidades familiares que tienen niños o están constituidos por caravanas de niños de menos de 10 años que son llevados a atravesar la frontera solos, sin acompañantes mayores, más de 50.000 solo en los últimos 3 meses de 2017, sí, efectivamente. Esto hay que colocarlo en el contexto de que las familias con niños refugiados ilegales en los Estados Unidos pueden quedarse a vivir en los Estados Unidos mientras tramita el proceso penal por su condición de refugiados ilegales. Lo que esto significa es que de inmediato se incorporan a la población ilegal de los Estados Unidos, a los 11 millones. Y lo mismo los niños. Los niños que atraviesan la frontera de los Estados Unidos, aunque sea solos, son niños que pueden permanecer en los Estados Unidos hasta que se reúnan con sus familiares más directos, que vivan en los Estados Unidos, o el caso muy extremo de que no ha ocurrido así, es que sean obligados a ser remitidos nuevamente a sus países de origen. Enseguida vamos a tomar contacto con Honduras, pero yo quiero aprovechar que está Mariana. Amnistía Internacional, a raíz de la muy completa explicación que dio Jorge, se encuentra con problemas estructurales, no solo desde lo humanitario, sino por las condiciones de empleo casi óptimas que tiene, de condiciones económicas que hace que los americanos no todos rechacen la conducta del presidente de los Estados Unidos. Se encuentran con un panorama realmente tremendo. Amnistía está acostumbrada a lidiar con un cuadro de tamaña complejidad. Por una cosa es lidiar con el tema humanitario, que ya es suficientemente complejo, pero aquí hay una cantidad de componentes que son extraordinarios. Sí, yo creo que lo que hemos visto esa semana es un marco en todo lo que está sucediendo también, en el sentido de que
si bien es cierto que un segmento de la población importante, como decía Jorge, viene apoyando las políticas de Trump, de hecho lo eligió desde la campaña con esa bandera, que a los pocos días de ganadas las elecciones cumplió gran parte de sus promesas y emitió una serie de órdenes ejecutivas de construir un muro en la frontera con México para impedir la entrada de nuevos migrantes, pero también de controlar y perseguir a los migrantes que están en situación irregular en el país. Y ha emitido también una serie de medidas para impedir la entrada de migrantes de países de origen musulmán, como sabemos. Recientemente la población de Honduras, que tiene un estatus de protección temporal, se les ha quitado y va a dejar en pocos años a más de 50.000 personas, a más de 80.000 personas que hace 20 años están viviendo en Estados Unidos, probablemente van a ser obligadas a regresar a sus países. Y yo creo que también hay que decir, y es importante, que lo que sucedió esa semana, y es cierto lo que decía Jorge, o sea, gran parte de las personas que están ingresando por la frontera de México a Estados Unidos no vienen de México, no. Vienen de los países del Triángulo Norte, donde si bien es cierto que también viven situación de extrema pobreza, también viven situaciones de violencia selectiva y muy grave. Estos países tienen una situación de violencia con niveles de homicidio que son endémicos, considerados por como 4 o 5 veces más grandes que el nivel que Naciones Unidas considera endémico de violencia. A personas que son perseguidas por su origen, por su orientación sexual también, o por su identidad de género, como nosotros hemos identificado algunos casos desde Amnistía. Y esas personas, para que lleguen a Estados Unidos, muchas veces pasaron por semanas o a veces meses de travesía. Donde pasaron por un infierno previo. Ponen en riesgo sus propias vidas, o sea que para que lo hagan y para que pongan en riesgo a sus familias y a sus niños es porque están en situación de extrema precariedad y violencia, con sus derechos humanos amenazados de manera grave y perseguidas y violaciones masivas de derechos humanos en sus países que no son capaces de protegerlos más. Entonces tenemos que partir de ese presupuesto. Y lo que decía, que yo creo que esa semana ha marcado un hito en toda esa política, es que incluso, no solo Trump, después de que salió a la luz, ¿no?, la separación de más de 2.000 niños en un lapso de un mes, más o menos, que es posible que no vuelvan a jamás reencontrar a sus padres y familiares, porque las autoridades perdieron muchas veces el vínculo, o perdieron el track de dónde están. Sí, perdido, claramente. Bueno, esta semana no solo ha recibido Estados Unidos la condena de toda la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, del Papa, de los mismos familiares de la familia Trump, como Melania y Ivanka, ¿no?, la esposa y la hija, pero también de los republicanos, porque si bien Trump venía utilizando esta política de tolerancia cero que empezó hace poco, impulsada por Jeff Sessions, que es su fiscal general, que es una política de considerar a cualquier migrante en situación irregular como criminal y detenerlo y procesarlos, y además separar a los niños y mandar a centros de detención, claro, muchas veces en otros estados. Ahora incluso los mismos republicanos están exigiendo a que Trump, y de hecho hicieron con que cambiara su orientación. Eso tiene una lectura que vamos a tener con Jorge en un minuto. Mencionaste algo muy importante que a Marisa en un minuto se lo voy a preguntar. Quiero ir a Honduras ahora porque no es solamente el infierno, Marisa, que viven hoy, sino el que vienen arrastrando de mucho tiempo en al mínimo 3 escenarios distintos. Pero dame un segundo, Marisa, por favor. ¿Cómo no? Wilmer Vázquez es director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez. Tiene sede en Honduras. Wilmer, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo ahí a quienes se encuentran en el panel en este momento. Vamos sin duda... Sí, Wilmer, me decías que sin duda. ¿Perdón? No, nos estabas diciendo, sin duda empezabas ya a expresarte, yo te iba a interrumpir con una pregunta, pero por favor, vamos adelante. Ok, que sin duda alguna el tema de migración a Honduras es un tema de mucha preocupación. Nos preocupa enormemente por las condiciones en las cuales hoy se encuentra el pueblo hondureño. De todos es conocido que Honduras hoy es el país más desigual de América Latina y dentro de los 6 países más desiguales del mundo. Un 67% de pobreza en Honduras que hemos logrado superar incluso a Nicaragua y Haití. Este es uno de los principales causales para que la población hondureña tenga que emigrar. No solamente por la violencia que se encuentra en el país. Honduras hoy ha sido hasta hace poco de los países, el país más violento del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Pero no desconocemos que la desigualdad social nos mantiene en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, y que ha hecho que el pueblo hondureño haya tenido que salir hacia otros países buscando mejores oportunidades. Y esto es porque el Estado de Honduras ha sido incapaz de dar una respuesta integral para satisfacer los derechos fundamentales del pueblo hondureño. Y es así que hemos visto
que solo en el año 2017 salió una cantidad enorme de hondureños. Al menos salían 128 hondureños diariamente. De estos 128 hondureños, podemos decir que en el 2017 salieron 46.925 y de esta cantidad, por lo menos 4.622 niñas y niños fueron retornados al país desde la frontera de México. Y un dato para nosotros interesante también es que solamente en el primer trimestre del año 2018 han sido retornados al país 1.950 niñas y niños. Ha superado en un 16% al año 2014, que fue cuando hubo un repunte mayor de población migrante infantil. Wilmer, es un panorama ciertamente desolador. Marisa, este es solo el comienzo de una etapa que tiene por lo menos tres, mínimo tres, en donde la frustración, el dolor, la separación familiar marca la vida de personas mayores, pero también de chicos que están incluso biológicamente en la edad de su formación cerebral. ¿Cómo se maneja esto? Para los profesionales de salud que trabajamos a diario apuntando justamente al bienestar y a la salud emocional de los chicos, es una tragedia, es algo impensado. Los chicos necesitan justamente para su desarrollo saludable un ámbito contenedor y de seguridad afectiva. Esto lo brindan en primer lugar la familia y en segundo lugar las instituciones con las que tenemos que contar para garantizar justamente estos elementos fundamentales para el desarrollo. Y acá está todo arrasado. Me parece muy interesante poder estar pensando esto porque uno lee las cifras, ¿no? Digamos, tan frías. Sí, son números, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en que son tantos chicos separados de su familia, en una situación de tanta incertidumbre y de vulnerabilidad, transportados de aquí para allá sin que nadie les pueda explicar, ni siquiera para comprender qué es lo que está sucediendo, la verdad que es un futuro de muchos chicos creciendo de una manera tan solitaria y tan poco garantizado en su bienestar.